Bien, a sugerencia de algunos de mis hermanos que me dijeron que diera el mensaje sentado, pueden tomar sus lugares y vamos a hacer lo que creo que hay que enfocar es la cámara, ¿verdad? Gracias, gracias. Bien, pues agradezco a todos sus oraciones, primeramente, su apoyo en oración, lo que nos han apoyado también para todos los gastos que se han generado. Agradecemos a Dios poder estar aquí hoy con ustedes para compartir la palabra, para meditar en ello y sobre todo porque esto pues, nos debe traer a nosotros una importante meditación en cuanto a Dios y su voluntad y lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Es cierto que pues no somos una iglesia diferente a las demás en un cierto aspecto, pero por otro lado somos una iglesia a la que Dios le ha concedido cosas que quizás otras iglesias no tengan, pero hay algunas cosas que confiamos que vamos a ir todavía aprendiendo, que vamos a ir llevando a cabo. Miren, quiero enfocarme en el último versículo que acabamos de leer, ahorita en el boletín Romanos 10:17. Ahí lo tienen su boletín. Si pueden una vez más leerlo todos juntos. Romanos 10:17, ¿cómo dice ese último versículo? Hay una cosa que se nos ha criticado y yo tengo que realzar esto. La fe viene por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Cristo. No viene por cantar, no viene por hacer eventos, no viene por hacer muchas cosas que se hacen hoy en día. Y algo que se nos ha criticado, algunos por ahí dicen, bueno, es que a veces llenan a la gente con versículos bíblicos y no le hablan de su vida. La gente quiere consejitos y que el pastor dé consejitos, que les diga, pórtense así, pórtense acá, no deben de hacer esto, ni deben de hacer aquello. Y cantar mucho, ese es el culto actual en la mayoría de las iglesias. Bueno, hablemos del movimiento carismático y es muy grande, por lo tanto predomina, porque no todas las iglesias hacen eso, pero la mayoría de los cristianos se distingue por querer eso. Unos cuantos consejos. ¿Qué debemos hacer ante las situaciones actuales? Bueno, la respuesta que Dios nos da es universal, es decir, lo que la Biblia enseña aplica la situación en el hogar, aplica la situación en la escuela, aplica la situación en el corazón de cada uno, aplica la necesidad económica, dicen que se viene una hambruna porque no va a haber fertilizantes, por lo tanto las cosechas van a ser muy escasas, porque la gasolina va a estar muy cara y va a estar escasa. Y se vienen situaciones muy duras que no estamos viviendo. Bueno, posiblemente no ocurra eso, posiblemente sí. Pero la Biblia aplica eso también, aplica todas las cosas. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida que se vive por fe. Y la fe viene por el oír qué? La palabra de Dios. Si yo solo les doy consejos a ustedes, esos consejos pueden durar un poco de tiempo, pero no van a hacer realmente una diferencia. Miren, el asunto es que Pablo aquí en Romanos está citando un pasaje cuando él habla sobre la palabra que está cerca de tu boca, que no está del otro lado del mar. Nosotros podríamos decir no está, no viene de otro planeta, sino que realmente esta palabra que nosotros creemos que Dios nos ha dado es una palabra que está accesible a nosotros y es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio
cuando él les dice que Deuteronomio 30, solo voy a mencionar los pasajes, si quieren ir anotando, pueden irlo haciendo, luego pueden escuchar este mensaje otra vez, lo vamos a estar publicando ahí en la página, pero aquí en Romanos 10, Pablo está citando este pasaje de Deuteronomio 30 del 11 al 14. El mandamiento que yo hoy te doy no está lejos de ti, sino que está en tu boca. No es para que digas quién va a ir al otro lado del mar y traérnoslo, quién va a subir al cielo y traérnoslo. Y Pablo lo aplica aquí precisamente. El mandamiento, la palabra de Dios, es un asunto de creer. Por eso él concluye esta parte diciendo, la palabra, dice él, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados, tal como está escrito, cuán hermosas son los pies de los que anuncian el evangelio del bien? Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay un aspecto muy importante. Vamos a buscar entender hoy brevemente. No voy a extenderme mucho en esto como una conferencia, pero tampoco quiero darlo muy por encima. El asunto es que dice, se refiere al mandamiento que es un asunto de fe. Pablo lo coloca en que vivir como cristiano es por haber creído. ¿Cómo dice Jesús que podremos detectar a los falsos profetas? Hay una forma de saberlo. Él no utiliza la palabra maestros porque existían los escribas, y si él decía a los falsos maestros, los reconocerán de esta forma, ahí en Mateo 6, el 6 y 7. Eso habla de profetas, pero luego Pedro lo aplica, y ahorita vamos a mencionar ese pasaje de segunda de Pedro 2:1, lo aplica a los maestros. Hubo falsos profetas entre el pueblo, habrá falsos maestros, pero ¿cómo dice Jesús que hemos de discernir o de entender quién es un falso maestro, un falso profeta? Por sus frutos. Exactamente. Pablo dice que la fe viene por el oír. El asunto es que habrá gente que te puede decir que cree, pero las acciones que lleva a cabo traen un fruto que demuestra si cree o no cree. Ahora, ¿por qué viene al caso todo esto? Bueno, primeramente porque la razón por la que nosotros debemos vivir por fe es porque, según Colosenses 2:20, Colosenses 2:20 dice, si pues ustedes han muerto con Cristo a los principios de este mundo, es decir, nosotros hemos muerto a la forma en que vive el mundo. No podemos vivir ni pensar como vive y piensa el mundo, porque hemos muerto con Cristo a la forma en que vive este mundo. Después en el 3:1 dice, si ustedes han resucitado con Cristo, hemos muerto con Cristo a este mundo, hemos resucitado con Cristo. Si pues ustedes han resucitado con Cristo, las cosas que ahora tienen valor para nosotros, ¿cuáles son? Si alguien quiere buscar el versículo por ahí para que puedan responder. ¿Cuáles son las cosas que para nosotros tienen importancia hoy en día? Las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque en las cosas de arriba está ¿quién? Está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y lo repite en el versículo 2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, es cierto que esto se puede prestar a manipulación porque la guerra en Irán se vendió como si fuera el deseo de Dios para que finalmente Jesucristo venga, como si el ser humano pudiera llevar a cabo acciones que atrajeran la venida de Cristo, cuando las palabras de Jesús son, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha dispuesto en su sola potestad. Y entonces muchos utilizan las cosas de arriba para beneficio de lo terrenal, porque el beneficio es ganar petróleo, porque el petróleo es el mayor bien de esta tierra y lo seguirá siendo durante siglos posiblemente.
porque el eléctrico nunca va a sustituir al petróleo. Entonces, hay aspectos que nosotros entendemos que se pueden manipular y habrá gente que diga que es cristiano, pero hay un peligro. Depende de dónde pone uno la mirada, eso será una evaluación si nosotros en verdad hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Ahora, es cierto, los colosenses se les tuvo que decir esto porque ellos ya habiendo muerto y resucitado con Cristo estaban poniendo la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas como la situación económica, si va a haber hambre o no va a haber hambre. Finalmente el que nos alimenta, ¿quién es? Dios. Y esto nosotros debemos tenerlo claro porque el propósito de Dios se va a cumplir, comamos mucho, comamos poco, finalmente Dios cumplirá su propósito y nosotros tenemos que tener puesta la mira en el propósito de Dios. Pero lo que produce fe para que nosotros vivamos de esa manera, ¿qué es? Que dijimos que produce fe. El oír la palabra de Cristo. Ahora, si yo predicara otra cosa, yo llevo 30 años casi, ya cumpliendo el próximo año 30 años pastoreando. Una de las cosas que yo aprendí porque yo crecí escuchando la palabra de Dios, meditando en ella, y sí he oído muchos tipos de mensajes. Tengo 56 años y desde que nací me han llevado a la iglesia, pero eso no significa que por eso soy cristiano, sino porque a los 10 años entendí el mensaje del Evangelio y creí en Jesucristo como mi Salvador. Ahora, esto es algo que finalmente fue reiterado varias veces a lo largo de mi juventud, adolescencia y juventud. Pero el asunto es que es cierto, esto yo puedo decirles, es una verdad, lo que produce fe es el oír la palabra de Dios y lo que predicamos en la iglesia es la palabra de Dios. Yo no puedo limitarme a dar consejitos, ni puedo limitarme a hacer eventos que atraigan gente, porque un gran mal es precisamente que la iglesia ha querido ser atractiva para tener más gente, sea que crea o no. Pero lo que produce fe y va a producir fe en ustedes es el conocimiento de la palabra de Dios. Salmo 119, 105, ¿quién se los, perdón, primero, Salmo 119, 9, ¿quién se lo sabe de memoria? Y si no, lo acabamos de leer, la lectura del Salmo 119. Alguien que lo lea rápido y alguien más, Juan 15, 3. Salmo 119, 9. ¿Cuál es la clave para una vida? ¿Cuál es la clave para una vida pura? Guardar, poner en práctica la palabra de Dios. Muchos usan de pretexto, bueno, ¿para qué leer tanto la Biblia si no la vas a poner en práctica? Es un buen pretexto para decir, pues mejor ni la leo. Ok, así menos la vas a poner en práctica. Para poner en práctica la palabra de Dios tenemos que conocerla. ¿Y qué va a pasar si ponemos en práctica la palabra de Dios? Vamos a mantener puro nuestro camino. Ese aspecto no debe pasarse por alto de nosotros. Jesús mismo lo aplicó a Juan 15:3. Juan 15:3. Por la palabra que les he hablado. Ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué limpió a los discípulos? Palabra. Que limpia al cristiano. ¿Cómo guarda uno puro su camino? ¿Portándose bien? No. Poniendo en práctica la palabra de Dios. ¿Qué queremos que hagan nuestros hijos, por ejemplo? Porque parece que somos necios en el diario devocional infantil, pero miren, es la responsabilidad de los papás, porque cuando los hijos crezcan y haya un problema con los hijos, uno les va a poder recordar, hermanos, si tú le hubieras enseñado la palabra de Dios desde pequeño, a ponerla en práctica, a leerla, no solamente conocer las historias bíblicas, sino conocer al Dios que está en las historias bíblicas, su vida hubiera sido totalmente distinta. Pero ahí está la herramienta para cada padre. Guardar la palabra de Dios mantiene puro nuestro camino. Pero hay una cosa importante. A veces los cristianos, bueno, como decía un pastor hace años, yo no les digo ovejas porque la oveja es tonta, porque la oveja no sabe, porque la palabra oveja, y que este pastor no entendía, es el hecho de que la oveja es 100% dependiente.
La oveja depende del que la cuida y la alimenta. La oveja Dios la creó como un ser, en cierto modo, aunque puede dar topes y medio defenderse, la creó como un ser para ser dependiente del ser humano y por eso lo aplica a nosotros para ser dependientes totalmente de Dios. Y no podemos ser cándidos. El asunto es que a muchos se les ha vendido la idea de que todo lo que se habla en la iglesia, de que todo aquel que dice que es cristiano, de que todo aquel que dice el Señor me dijo es que el Señor le dijo, pero ¿qué dice Primera de Timoteo 4 del 1 al 2? Primera de Timoteo 4 del 1 al 2. Quien lo lea se pone de pie y lo lee fuerte. Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostarán por la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Bueno, hasta el 1 y 2 habla de que el Espíritu dice que en los últimos tiempos, y los últimos tiempos van desde la subida, la ascensión de Cristo al cielo, hasta el regreso de Cristo, y en estos tiempos muchos, ¿cuál es la palabra ahí? Apostatarán de la fe. Es decir, dirán que creen pero no la siguen. Dirán que son de Cristo, pero no lo son, sino que escucharán doctrinas de qué? Espíritus engañadores, doctrinas de demonios, serán engañados. ¿El engaño existe en la iglesia? Miren, no podemos vivir como cristianos creyendo que el diablo no existe. Decir, bueno, sí, voy a la iglesia, diezmo, puedo hacer esto, echar una canita al aire, porque el diablo existe, porque los engañadores existen y no todas las personas que podamos escuchar en internet en verdad están predicando la palabra, porque el engaño es una realidad y la realidad es que Dios nos llama en su palabra a estar pendientes de esto. Engañadores hay. Cualquier persona con apariencia de piedad puede ser engañador. ¿Qué es lo que nos ayudará a discernir? Dos cosas. Mencionamos una, sus frutos. Y la segunda, la palabra. Hay un aspecto importante sobre el idioma. Dios le dijo al pueblo de Israel que debido a su pecado iba a traer a un pueblo de lejos cuyo idioma ellos no entenderían. Y entonces ellos hablarían un idioma extraño para ellos porque el idioma extraño es una señal del juicio de Dios. Y es lo que Pablo aplica cuando dice, si ustedes hablan en lenguas en la iglesia, entra un incrédulo, va a pensar que lo están condenando. Entonces aplica este asunto. Pero esto habla de que cuando a Pedro le dijeron que él había estado con Cristo, le dieron una clave por qué creían que había estado con Cristo, porque aún sus palabras eran como las de Cristo. Cuando una persona lee la Biblia y en verdad lee la Biblia y conoce la palabra y memoriza la palabra y escucha a un engañador, es fácilmente detectado porque puede darse cuenta que esa persona habla de un modo que Dios jamás hablaría. Dios jamás diría, ay, hijos míos, ¿por qué no me quieren? Dios no reprocharía como si tuviera una falta de estima. Yo tanto que los amo y empieza a haber gente que habla de pronto así. Y empiezan los engañadores a dar ideas y frases que no podríamos nosotros pensar que vienen de Dios. Por eso, el problema es conformarnos con ser solo oidores, porque aquel que solo escucha pero no pone en práctica, no aprende. La razón por la que ponemos un curso, leche espiritual y después un examen,
Es porque tiene que haber una evaluación, porque uno tiene que darse cuenta si solamente está oyendo o si en verdad está aprendiendo. La razón por la que si damos un libro de la Biblia y después hacemos una reunión sentándolos en grupos para hacer una evaluación de lo que aprendimos, es porque lo que me interesa a mí principalmente es que ustedes en verdad conozcan la palabra y no solo sean oidores. Santiago 1:22. ¿Qué dice? Santiago 1:22 y alguien más. Bueno, este se lo saben, yo lo voy a mencionar. Santiago 1:22. De la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Qué pasa con el oidor? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué le pasa al oidor? Se engaña a sí mismo. Soy cristiano, pero no vive como cristiano. Dice por ahí un dicho. Bueno, es que no sé cómo se diga cuacuear, pero si le hace como pato, si camina como pato y come como pato, ¿qué es? Un pato. Bueno, dice que es cristiano, pero vive como del mundo, piensa como del mundo y actúa como del mundo. ¿Qué es? Un oidor que solo va a la iglesia, escucha la palabra y se limita a eso, pero en su vida diaria actúa como alguien del mundo y piensa como alguien del mundo. ¿Qué es? Es del mundo y se engaña a sí mismo y dice, yo soy cristiano. Y hay incluso pastores divorciados. Uno piensa, bueno, como un hombre, porque por ahí yo me acuerdo que en Veracruz una vez hubo un pastor que la esposa lo dejó por irse por otro hombre, se juntaron todos los pastores, dijeron, ¿cómo ayudamos al hermano? Le pagamos el psicólogo. Es como se junta un grupo de doctores y dice, vamos a mandar al doctor que está enfermo con el chamán para que lo sane. Es exactamente lo mismo, porque pensamos como si fuéramos del mundo, porque tenemos la idea de que aquello que debería de funcionar para otros no nos funciona a nosotros. Y nosotros, esto se debe a que somos solamente oidores. Las palabras de Jesús sobre los fariseos fueron, lo que les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Sin embargo, por el contrario, Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Lo que yo hago, eso hagan. Y el asunto es que esto es un verdadero reto. Jesús dijo que aquel que le oye las palabras, pero no las pone en práctica, es semejante a un hombre. Usen el término que quieran, que les venga a la mente. Insensato, que hizo qué? Edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál fue el punto? ¿Escuchó a Jesús? Sí, lo escuchó. ¿Iba a la iglesia? Sí, iba a la iglesia. Pero ¿cuál era su problema? No lo ponía en práctica. Y entonces muchos dicen, ay Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo hago esto, si yo voy a la iglesia, si yo canto, si... La realidad es que se trata de poner en práctica la palabra. Noten esto, en el centro de todo esto está la palabra. Hay que escucharla y hay que ponerla en práctica, porque aquel que edifica su casa sobre la roca es aquel que oye a Jesús, pero además de oír a Jesús, ¿qué hace? Pone en práctica la palabra. No es solamente ser oidor, el oidor olvidadizo, dice la misma palabra. Ahora, el asunto es que aceptar algo sin entenderlo no es verdadera fe. Cuando el pastor dice que no debemos creer esto, yo lo acepté, pero no lo entiendo. Esa es la base del engaño. Esa frase que seguramente algunos de ustedes hayan escuchado, no trates de entenderlo, solo créelo. Y ese es el principio de la fe ciega. Es una fe que viene del mundo y que se manejó durante siglos cuando entró el sincretismo en la iglesia de Occidente llamada católica romana y manejó este principio de la fe ciega. Tú tienes que creer, no lo cuestiones. Sin embargo, con este Tertuliano de Cartago decía, aquello que creo, lo entiendo. Y aquello que entiendo, lo creo. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra. Ahora, muchos dicen, yo lo oí, ya lo creo, lo acepto. Pues, dice el falso maestro, esta es la palabra, ¿cuántos lo aceptan, cuántos lo reciben? Y todo, ay, yo lo creo, yo lo creo. Y todo el mundo levanta la mano y recibe esta palabra que te doy, poderosa. Y esa es parte del engaño. Pero la realidad es que la fe viene
produciendo en nosotros conforme ponemos en práctica la palabra y vamos comprendiendo la palabra, porque hay una unidad entre conocer la palabra, ponerla en práctica y creer la palabra. Por esa razón, el Salmo 119, 105, ¿quién se lo sabe de memoria? Fuerte. A ver, pero fuerte. A ver, pero fuerte. El que se lo sepa. El que se lo sepa. Digo, si lo saben, ¿verdad? Pues hay que repetirlo. Digo, si lo saben, ¿verdad? Pues hay que repetirlo. No les voy a regañar. Y además, es que no conozco a los de alrededor y me van a criticar. No. Lámpara es a mis pies tu palabra. Deberíamos creerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la lámpara. Y por eso, cuando insistimos en que tengan un diario devocional, porque habrá muchos buenos consejitos que se puedan dar, pero no van a producir en nadie. La palabra es la lámpara, es la luz para nuestro camino, y lo que un cristiano debería conocer más que cualquier otra cosa en el planeta Tierra es la Biblia. Por eso nuestra insistencia. Los niños ya desde pequeños ya deberían de saberse ciertos salmos. Ya los adultos los hemos puesto a memorizar. La verdad es que ha sido frustrante porque muchos no han memorizado. Pero la realidad es que la palabra la tenemos que conocer porque es una luz para nosotros. Segundo de Pedro 1:19. Alguien que lo lea en voz alta fuerte, que se ponga de pie y lo lea fuerte. Segunda de Pedro 1:19. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ok, tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué creemos que este término, la palabra profética más segura, se refiere a la Biblia? Porque el versículo posterior habla de que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por Dios. La palabra profética, ¿cuál es? La Biblia. Ahora, el gran engaño que viene como una ola que se está levantando para cubrir, al menos en Latinoamérica, porque en Estados Unidos lo ha estado haciendo, y que ya está tomando su forma, es la idea del movimiento apostólico profético que dice, no, la Biblia no es la palabra profética. La Biblia tú la lees y el profeta te habla, y si tú lees algo y entonces resalta es porque el Espíritu te está hablando y eso es una palabra profética. Pero si tú lees la Biblia y no tienes una revelación especial al leer la Biblia, entonces no hay palabra profética. El tal diferencia entre el logos y el rema, que todos podemos leer el logos, pero no todos reciben el rema. Y ese es el gran engaño que viene. ¿Por qué? Porque si a una mesa tú le pateas las patas, puedes tirar la mesa. Si le pegas a la tabla de arriba es muy difícil. Ok, ¿cómo se derriba una iglesia? Afectándola en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que el mundo está buscando hacer. El gran peligro es que la gente cada vez menos lee la palabra de Dios y cada vez se emociona más. Por esa razón tenemos que ser conocedores de la palabra. Ahora, ¿en qué nos basamos para decir esto? ¿Cuántos han leído Mateo 24? ¿A cuántos les enseñaron el dispensacionalismo y les dijeron una serie de cosas? Vamos a ver el versículo 4 y 5. Mateo 24, 4 y 5. Nuevamente, quien lo lea de pie, en voz alta, fuerte, para que todos lo oigan. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Qué interesante, y lo pueden leer ahí en la editorial del boletín. Va a haber engañadores, dice Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús al respecto? ¿Qué nos dice el pasaje que va a hacer Jesús? Vendrán muchos engañadores, vendrán muchos en mi nombre. Pero ¿qué va a hacer él al respecto? De acuerdo a esos dos versículos. Alguien que pueda hacer un exégesis rápido para ver qué tanto hemos avanzado. ¿Qué dice Jesús que va a hacer? ¿No? Allá el futuro copastor.
¿Encontramos algo que dice Jesús que va a hacer? A ver, lo que dice es que Jesús no va a hacer nada. No dice que vaya a hacer algo. Cuando Pedro fue pedido en conjunto con todos los apóstoles para ser zarandeados por el diablo como trigo, Jesús dijo, yo he rogado que tu fe no falte, por lo menos te estoy apoyando. Pero en este caso, Jesús lo anuncia y a quién le deja toda la responsabilidad. Nosotros, tengan cuidado que nadie los engañe. Si te engañan, no fue responsabilidad de Dios. Dicen ahí sobre advertencia, no hay engaño. Advirtió que va a haber engañadores. Si te engañan, es tu responsabilidad y es tu culpa. Miren que nadie los engañe, qué curioso porque se lo está diciendo a los apóstoles. Ahora podríamos decir, en realidad, si ustedes se fijan, los que iban a enseñar primero la palabra y que difícilmente serían engañados serían los apóstoles, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién se le está diciendo? Se le está diciendo a ellos para que nosotros le escuchemos, porque la responsabilidad de no ser engañados es de cada uno de nosotros. Miren que nadie los engañe porque va a haber falsos cristos. Y la verdad es que hay una cosa, el engaño verdadero no es mentira total, es una mezcla de verdad, porque si el engaño verdadero fuera totalmente engaño, cualquiera se daría cuenta. Quiere decir que toma una parte de verdad, no dijo la serpiente. Así que Dios les ha dicho, sí, Dios dijo algo. Y dijo algo sobre el fruto, que no pueden comer de ningún fruto. No, Dios no dijo que no podían comer de ningún fruto. Habló de comer y habló del fruto, pero sus palabras fueron diferentes. Bueno, esto es lo mismo. ¿No usó el diablo la palabra de Dios en la tentación a Jesús? ¿Qué quiere decir? Que por eso tenemos que estar alerta y leer la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios, porque lo que en realidad Dios ha dispuesto es que leamos versículos como este. Va a haber engañadores. De hecho dice, y engañarán a muchos, pero vamos a seguir en ese mismo capítulo, los versículos 10 al 13, Mateo 24, 10 al 13. Quien lo quiera leer se pone de pie y lo lee fuerte. Y entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más que persevere hasta el fin, este será salvo. Uno diría, entonces la salvación es un premio porque perseveré. No, la salvación, el perseverar es manifestación de que eres salvo. Porque el que no es salvo no persevera. El que es salvo persevera hasta el fin. Pero el asunto es que el amor de muchos se enfriará. Muchos renunciarán, apostatarán de la fe. No significa que se van de la iglesia. Uno puede apostatar de la fe y seguir en la iglesia. El amor de muchos se enfriará. Es sorprendente a veces de qué tan duros pueden ser los corazones. Decía por ahí el reverendo Andrés Serrano. Hay gente que en la iglesia quiere que el pastor se muera. Hay gente que va a la iglesia y sinceramente odia al pastor. Y la realidad es que hay aspectos en los que cuando vemos los conflictos en la iglesia es porque lo que está faltando es amar. El amor de muchos se enfriará debido a que la maldad se ha multiplicado, pero no porque haya violencia afuera. Había violencia en los tiempos que Jesús hablaba y después de eso vino mucha maldad. El problema es que esa maldad es dentro de la iglesia. ¿Por qué? Miren, el grave error es el evangelismo por atracción, es decir, haz bonito el culto, haz el culto divertido, entretenido, para que venga más gente. Viene más gente, pero no se convierte a Cristo. Y sinceramente, esto ha sido tan trágico que uno tiene que repasar y la responsabilidad de uno es ver si en verdad los que están yendo a la iglesia se han convertido a Cristo, porque siempre tendríamos nosotros que preguntarnos por qué yo sostendría que soy cristiano, por qué yo estoy convencido de aquello que digo creer, y tendríamos que aprender a cuestionarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no se nos juzgaría,
pero muchos dan por hecho, soy cristiano y a mí Cristo me llamó y a mí no me importa lo que digas y si te puedes ir al infierno mejor. Es decir, tienen toda la apariencia de cristianos, pero por sus actos niegan la piedad de ella, como lo dice Tito 1:15 y 16. Y es lo primero que vemos en leche espiritual. El primer tema es, ¿y qué hay de los que dicen que son de Cristo y no hacen lo que Cristo enseñó? ¿Y qué les decimos? No todo el que dice que es de Cristo, es de Cristo. Hasta él lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Y la voluntad del Padre es la palabra de Dios. Empezamos nosotros a entender por qué razón tenemos que tener comprensión de esto. Segunda de Pedro 2:1, este es muy interesante y no debemos perderlo nunca de vista. Segunda de Pedro 2:1. Fuerte, Abby. Profetas falsos, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Hay un aspecto muy interesante respecto a lo que dice Pedro. Si un pastor en la iglesia se atreve a mencionar alguna herejía destructora que se ha metido en la iglesia, no falta quien diga, oiga, pastor, es que no se debe andar atacando a otros. Y hay quienes creen que aquellos famosos todos son cristianos. Dicen, ¿por qué hablar en contra de tal o de tal? La realidad es que a los falsos maestros no les gusta ser descubiertos, pero es evidente que para poder nosotros discernir donde hay una herejía y donde está la verdad, lo que tenemos que hacer es conocer la verdad, porque herejías pueden ser muchas y salir nuevas. No es cuestión de estudiar las herejías, es cuestión de estudiar la verdad. Hay gente que dice, bueno, es que nuestros hermanos, los mormones y los testigos de Jehová, y uno dice, bueno, en realidad hay quienes no saben lo que otros creen, pero tenemos nosotros que tener claro algo, que las herejías se meten a la iglesia ¿de qué manera? Encubiertamente, poquito a poco se va metiendo. ¿Cómo entró la ideología de género? En los 70s empezaron las películas, las canciones, y no es que desde los 60s, a entrar poquito a poco y a señalar algunos aspectos y se fue tomando todo lo que ahora domina en el pensamiento occidental. Bueno, lo mismo ha pasado en la iglesia. Ideas que entraron poco a poco. Les decía en algún tiempo, yo me acuerdo que en los 80s se hablaba mucho en contra de los brujos y brujas que iban a las iglesias y se sentaban ahí en las iglesias y que estaban diciendo maldiciones y proferiendo embrujos. Decían mucho sobre esto. De pronto se dejó de hablar de ello, pero ¿saben qué fue lo más curioso? Se empezó a hacer brujería en la iglesia. Se empezó a decretar, se empezó a arrebatar, se empezó a declarar sobre uno bendición y se empezó a hacer finalmente una serie de conjuros dentro de la iglesia. Porque las herejías entran encubiertamente, porque vienen desde el siglo I. Una de las cosas es que a partir del próximo mes, lo que vamos a estar estudiando en las conferencias son las luchas que la iglesia ha tenido. En el curso 4, que ya llevamos suspendidas algunas y que debía haber acabado en diciembre, ya se nos acabó marzo, porque se ha alargado, pero bueno, pues no tenemos prisa, sino lo que a mí me interesa es que aprendan lo que estamos enseñando. Ha sido el hecho de que estamos hablando sobre cómo entró el sincretismo a la iglesia, esa combinación entre pensamiento del mundo y pensamiento cristiano. Cómo entró a la iglesia y cómo ha predominado hasta nuestros tiempos, de tal manera que tenemos parte de pensamiento de la Biblia y parte del pensamiento del mundo, porque el pensamiento del mundo es que tú en esta vida seas exitoso, tengas un buen carro, una buena casa, tengas un buen negocio o tengas una buena posición en la empresa, que seas un hombre de éxito, que vistas bien, que comas bien, que vayas a lugares elegantes, que salgas de vacaciones a Europa, a otros lugares, etcétera. Esa es la visión. ¿Y quién te va a proveer todo eso? Dios, porque Dios quiere bendecirte, etcétera. Cuando la palabra la vimos en 1 Tesalonicenses 4, 3
por ahí no me acuerdo el versículo que dice que nosotros debemos tener por ambición una vida tranquila. Es decir, vivir tranquilamente. El propósito de Dios no es darnos una vida llena de abundancia de lujos y placeres y que en lugar de acercarnos a Cristo, eso nos va a alejar, porque el propósito de esta vida es que lleguemos a ser la imagen de Cristo. Ok, entonces, el engaño viene y hay personas en la iglesia que nunca se han convertido, pero les ha gustado el ambiente. Hace ya varios años que visité una familia, llegó uno de sus yernos y él me dijo, platicando ahí, yo fue la primera vez que lo conocí a él. Bueno, lo conocí en esa ocasión. Platicando, él me dijo, yo tengo una pregunta para usted. Mire, yo crecí en la Candelaria de los Patos, allá en la Ciudad de México. Y entonces, cada verano venía un grupo de misioneros cristianos de Estados Unidos que traía juguetes y nos daban toda la semana una serie de clases de la Biblia. Y luego al final nos decían, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pues todos levantábamos la mano porque había juguetes y pensábamos como niños. Si no levanto la mano, a lo mejor no me dan juguete. Entonces yo recibí a Cristo cada verano. Y cuando dijeron, ¿quién se quiere bautizar? Yo dije, yo me bautizo porque yo quiero un juguete. Pero yo la verdad jamás he creído en Cristo, ni en la iglesia católica. ¿Y qué contra Dios? Le digo, ¿y por qué te preocuparía eso si no eres salvo? Cualquier otro pecado tuyo es peor. El asunto es que esa es una paradoja que hemos hecho del evangelio una especie de oferta con un interés personal para la gente y la gente viene a la iglesia por el interés. En la iglesia, en una iglesia que pertenecí, que fue la que me apoyó para mi ministerio pastoral, cada Semana Santa, durante las 2 semanas, estaba en una colonia, pues más o menos de clase mediana alta, ahí en la colonia Romero de Terreros, en la Ciudad de México, pero al lado estaba una colonia, Santo Domingo, que es clase baja, y entonces en Semana Santa se hacían desayunos y se invitaba a la gente de la colonia para que viniera a desayunar y se le hablaba la palabra. Y entonces en una ocasión estuve en una reunión de miembros que dijeron, ¿y cuál es el propósito de todo esto? Le damos de comer a la gente, pero en verdad esa es la forma de compartir el evangelio, dándoles comida para que entonces nos quieran escuchar. El asunto es que a veces usamos chantaje para predicar el evangelio. Y la gente cede al chantaje y va a la iglesia o hacemos atractivo el evangelio y la gente va, pero la gente no se ha convertido. Y ese es un gran problema porque incluso hay pastores que no son cristianos. Hay gente que está metida en la iglesia en liderazgos y jamás se ha convertido a Cristo. Todos deberíamos cuestionarnos por qué razón es que yo digo que soy cristiano. Ahora, hay un aspecto importante, por esa razón estamos mencionando la palabra. ¿Qué fue lo que lavó a los discípulos? Ustedes ya están limpios, ¿por qué? ¿Por qué fueron lavados los discípulos? Por la palabra que Jesús les había dado. ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar la palabra. La importancia del conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que menos se predica hoy en día? La palabra. Porque hay muchos, yo he escuchado conferencias y conferencias de más de 1 hora, gente que está peor que yo. Lee un versículo y luego habla sobre cualquier otra cosa menos sobre ese versículo. La realidad es que tenemos nosotros que conocer la palabra, pero ¿qué es lo que va a producir la palabra en nosotros? Tenemos una base en la iglesia, si alguien ha puesto atención, tenemos una filosofía en la iglesia, cómo cambia nuestra vida. Y no es de la iglesia, es de la palabra de Dios, pero la hemos enseñado, la base, el versículo que tanto usamos. ¿Cómo viene el cambio en la vida del cristiano? A ver, sin miedo. Bueno, ok, acabas de mencionar la palabra, pero ¿qué produce en nosotros la palabra para darnos esto? Ok, ¿cómo es transformada la vida? Mente.
Por ahí pueden leerlos, no tenía yo este versículo, pero vamos a 2 Corintios, capítulo 10, viene muy al punto. 2 Corintios, capítulo 10, y déjenme darle los versículos, porque miren, no solo me interesa que sepan qué es lo correcto, sino por qué es lo correcto. 2 Corintios 10, a partir del 3 hasta el 6. 2 Corintios 10, del 3 al 6. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento antiguo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Ok, no sé si aplica la palabra ironía. Okay. No sé si aplique la palabra ironía o paradoja, pero ahorita mi cerebro todavía está luchando un poquito, está como una compu a la que todavía no se le inician todos los programas, ¿no? Pero las palabras clave que acabamos de leer en este pasaje son pensamiento, obediencia, conocimiento. Ustedes se dan cuenta que hay palabras ahí clave que tienen que ver con la razón. ¿Qué es lo que produce? Las armas de nuestra milicia, las armas con las que luchamos no son carnales. No atraemos a la gente poniendo una fiesta y globitos para que la gente venga, o usamos un payasito para que la gente se entretenga y diga, ay, qué bonito es el evangelio, ya soy cristiano. Porque esas son las armas del mundo. Porque cuando se abre una tienda, un negocio, pues se regalan globitos, se pone música, unas muchachas bailando y todo. Si quisiéramos hacer eso, pues ya hubiéramos puesto afuera todo eso, ¿no? Para que la gente viniera a nuestra iglesia. Pero no peleamos como pelea el mundo, no son carnales las armas de nuestra milicia. No compartimos el evangelio de una manera que la gente se vea seducida a venir a nuestro entorno aunque no se convierta a Cristo, porque lo que menos se comparte así es el evangelio. Se comparte la iglesia, se comparte el ambiente, se comparten otras cosas, pero no la iglesia. Bueno, no son carnales nuestras armas, sino que el trabajo es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso significa derribar fortalezas, esas ideas que tenemos firmes, ahí clavadas, así me enseñaron a mí, es que yo soy así, es que aquí hacemos las cosas así, son las fortalezas que se derriban con la palabra de Dios. El cambio en nuestra mente, que es lo que enseñamos en Romanos 12:2 y que tenemos como base y que repetimos hasta la saciedad aquí, que el cambio en la vida del cristiano se debe a que ha sido renovada su manera de pensar, porque si no hay un cambio en la manera de pensar, no hay una transformación verdadera. Si no cambiamos de manera de pensar, porque como humanos somos muy celosos, como diría el apóstol Pablo, de las tradiciones de nuestros padres. Él decía, yo aventajaba a muchos en las tradiciones de nuestros padres, yo era celoso de las tradiciones del judaísmo y él estaba muy arraigado a eso y luego se encontró luchando contra ello. Nos arraigamos tanto a la manera en que pensamos porque pensamos que es la correcta y cuando viene la Biblia lo que hace es venir y tocar todas esas fortalezas en nuestra manera de pensar. Y entonces empieza a haber un cambio en nuestra vida. Ya no pensamos el de hoy por ti, mañana por mí. Ya no pensamos en el de dale primero porque el que pega primero pega 2 veces. Así como te hizo, así le harás. Ya no pensamos de esa manera. Ahora intercedemos, ahora oramos, ahora buscamos en realidad reflejar a Cristo. Pero la verdad es que nos encontramos en un mundo que usa nuestras propias palabras para atacarnos y si nuestra manera de pensar no ha cambiado, miren, a mí me ha tocado gente que me ha dicho, ¿y usted ha estado orando por eso antes de quejarse? Y lo he oído por lo menos 3 veces. Digo, ok, qué bueno que sabe el dicho, pero sé que esa persona me pregunta eso porque no ha orado. Pero la realidad es que hay cosas que nosotros debemos tener claro. El mundo va a estar retando. Yo he escuchado gente usando versículos bíblicos para avergonzar la palabra de Dios.
avergonzar al creyente, para decir por qué la Biblia está equivocada. Y nosotros tenemos que tener clara la palabra de Dios. La razón, leíamos un artículo, la razón por qué los niños al crecer abandonan la iglesia a pesar de lo que se les haya enseñado, es porque no comprenden la palabra de Dios aunque lleguen a escuchar de ella. La razón por la que yo tengo aquí un pizarrón, en lugar de tener otra cosa aquí que se veía bonito, es porque a mí lo que me interesa no es decirles cómo son las cosas, sino por qué razón las cosas son así también. Y lo he especificado en esto. Cuando uno está en la universidad, uno aprende una cosa. Un técnico sabe hacer las cosas. Yo sé que hay jardineros que manejan mejor las plantas que yo. Un técnico sabe hacer las cosas, pero un ingeniero sabe por qué se hacen así las cosas y cuándo es momento de cambiar. Cualquier albañil te puede hacer una casa, pero no está midiendo la cuestión del sol, el suelo, etcétera, todos esos aspectos, pero puede levantar una casa y una casa que aguante porque es técnico, sabe cómo se hacen las cosas, mas no sabe por qué se hacen así. Y esa es la razón por la que muchos saben cómo son las cosas, pero no saben por qué son así las cosas. Ahora, la cuestión por la cual he metido en la palabra en todos estos años y he diseñado materiales es porque a mí lo que me interesa no es solo que conozcan las cosas, sino que sepan por qué son así. Por eso les estoy explicando de qué manera el cambio en nuestra mente es el que trae el cambio en nuestra vida y cómo es que la palabra actúa para que ustedes tengan claro, si tú conoces la palabra, lo que va a estar cambiando es tu manera de pensar. Y si tu manera de pensar cambia, entonces tus prioridades cambian. Estoy procurando no ir muy rápido en esto, porque a mí me interesa que esto quede claro. Porque una vez que entendemos lo que la Biblia dice, nuestras prioridades empiezan a cambiar. Y eso empieza a cambiar nuestras acciones. Aquello que es importante para nosotros empieza a ser lo que es importante para Dios. Por esa razón, tenemos nosotros que entender algo. El supuesto cristiano que no lo es, muchas veces dirá, no, ¿para qué tanta Biblia? Y muchas veces dirá, deja que te toque el Espíritu, no andes buscando frenar al Espíritu con la Biblia. El Espíritu inspiró la palabra. La palabra es la herramienta del Espíritu. La realidad es que Dios nos dio un cerebro y lo tenemos que usar. Y créanme, es un gran tesoro cuando uno se encuentra en situaciones como la que yo me encontré. Tenemos que aprender a pensar y pensar como cristianos. Tenemos que empezar a discernir las cosas y discernirlas como cristianos. No es cuestión, miren, cuando uno ve que los cristianos se van por corrientes políticas, es triste, es lamentable. Porque el cristiano no está para seguir corrientes políticas pensando que eso traerá una mejoría, etcétera, porque está confundiendo sus prioridades. Sí, los políticos son importantes y los gobernantes. La Biblia nos dice que oremos por ellos para que vivamos en paz. Pero es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Yo creo, no es nuestra responsabilidad orar por Donald Trump, es la responsabilidad de gente en el norte, pero no decirle que es el David actual, como decía Eusebio de Cesarea sobre Constantino, porque no creemos que nuestra presidente es el David o es Débora, o no. Es simplemente alguien a quien Dios debe estar manejando para que nosotros vivamos en paz. Y tenemos que bendecirlos y no entrar en pleito con la cuestión política, porque sabemos que este mundo un día se acabará. Pero por eso implica tener un razonamiento de las cosas. Primera de Pedro 1:13 y segunda de Pedro 3:1. Ok, primera de Pedro 1:13 y luego segunda de Pedro 3:1. Primera de Pedro 1:13 y segunda de Pedro 3:1. Primero, primera de Pedro 1:13, ¿quién lo tiene? A ver, primera de Pedro 1:13. No, ok, a ver, ¿quién tiene primera de Pedro 1:13? Los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ok, ceñid los lomos de
Ok, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, tal vez muchos no entienden, y por eso accedimos a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, para que ustedes tengan claro, porque pronto uno dice, ah, sí está interesante. ¿Y qué significa? ¿Qué significa ceñir? Ponerse algo. Los lomos y los del entendimiento, ¿cuáles son? Bueno, el asunto es que finalmente es que tu entendimiento esté siempre preparado. El término ceñir los lomos era el que se usaba para un soldado que se preparaba para la guerra y se disponía y estaba listo para ello. Bueno, prepárense o preparen su entendimiento. El cristianismo es cuestión de tener un crecimiento en nuestro entendimiento. Segunda de Pedro 3:1. De las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento. ¿Qué es lo que Pedro dice que despierta? ¿Qué es lo que en las Pedro dos dice cartas que en despierta nosotros? en las dos cartas en nosotros? Nuestro sincero entendimiento. Algunos dicen, bueno, pero es que yo fui salvo sin entenderlo bien. Y después viene la carta a los romanos que tienes que entender. Creímos en Cristo, pero recuerden una cosa, en la parábola del sembrador, la buena tierra, son los que oyeron el mensaje y lo entendieron. Nosotros tenemos que comprender lo que Dios nos está diciendo. Ok, vamos a la conclusión. Escribí esto porque dije, pronto se me puede ir, ¿no? Entonces mejor nomás lo leo. Lo que procuro hacer con ustedes es no solo enseñarles lo correcto, sino darles las bases de por qué es lo correcto, donde lo dice la palabra para que su mente cambie. Pues muchos no conocen a Cristo. Y uno diría, ¿eso será verdad que en la iglesia hay quienes no conocen a Cristo? Bueno, tengo dos versículos más y vamos a ver en ello. Primera los Corintios 15:34 ahorita. Primera los Corintios 15:34. Quien lo lea se pone de pie, lo lee fuerte. Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Es lo que le está diciendo Pablo a los Corintios. Había gente en la iglesia de Corinto que no conocía a Dios. Ahí estaba metido, pero no tenía relación con Dios. ¿Puede pasar en la iglesia? Sí, puede pasar. Ha habido pastores que después de años dicen que creen, ahora sí me convertí a Cristo. Ha habido cantantes cristianos, por ahí hubo uno que hablaba de por qué el rock cristiano para él fue una fuente de negocio, aunque él no creía nada. Y lo confesó después de muchos años de haber estado en el rock cristiano en Estados Unidos. Hubo un evangelista por ahí de los 70s, 80s que hizo mucho dinero y él explicaba en un video, y los pueden encontrar esos en YouTube, este evangelista que decía toda la droga que movían en todo su equipo de evangelismo, todo el dinero que ganaba, dónde se iban después de las predicaciones, etcétera, porque es gente que ha hallado en el evangelio un gran negocio. Gente que no conoce a Cristo utiliza el nombre de Cristo para lo que sea. Y por eso Jesús aclara, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ok, muchos no conocen a Cristo. Dice, sean sobrios como conviene y dejen de pecar, que es el pasaje que leímos. Así es que él a los mismos Corintios, pero en la segunda carta, segunda a los Corintios 13:5, les da una palabra muy fuerte. Segunda a los Corintios 13:5. A ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Miren, hay cosas que están ocurriendo en las iglesias. Hay cosas que nos ha tocado ver. Hay gente a la que la palabra no le entra para nada. Y entonces la pregunta que mismo Pablo hace a los corintios es, pónganse a prueba. Es decir, él en la primera carta, lo que acabamos de mencionar hace un rato, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. ¿Cuántos de ustedes tienen claro por qué dicen que son cristianos?
Una de las cosas que a los adolescentes les ponemos a hacer es, escríbeme tu testimonio. ¿Eres cristiano? Ok, escríbelo. ¿Por qué razón tú estás convencido que eres cristiano? Yo lo hice con un grupo de jóvenes hace 23 años aproximadamente. Hubo una muchacha que no supo responder, se puso a decir por qué en otra iglesia la habían tratado bien mal. Cuando salieron de la reunión de jóvenes que fue en la casa, vivíamos en Izcali, empezó a alborotar a los jóvenes y crearon una enorme división. Y fue por preguntarles, ¿por qué razón tú estás seguro que eres cristiano? Porque miren, a un cristiano no le ofende eso. A un no cristiano que está en la iglesia le ofende que cuestionen si es cristiano. Yo fui a un seminario que presbiteriano que enseñaba la teología de la liberación. Es una teología marxista que usó el catolicismo romano basado en pensamientos de los jesuitas, etcétera. Bueno, ellos enseñaban la teología de la liberación. Lo que a mí me sirvió fue que cada vez que un maestro enseñaba algo que para mí estaba equivocado, yo tenía que meditar porque a mí me decían, bueno, ¿y por qué dices que estoy equivocado? Yo tenía que tener claro por qué decía o por qué yo pensaba lo opuesto. Y yo tuve que cuestionar mis convicciones. Porque yo digo que la Biblia es la palabra de Dios y no solamente un libro que habla de Dios, como lo sostiene la teología de la liberación. Porque yo pienso que tanto pobres como ricos son pecadores y ambos necesitan a Cristo y para ambos es el evangelio y no solo para los pobres. Y yo tenía que tener una convicción clara en eso. Una de las cosas, cuando enseñamos las doctrinas de la gracia, enseñamos los fundamentos de por qué creemos lo que creemos, por qué creemos que todo ser humano es pecador. Y viene la depravación total. Porque creemos que solo Dios llama a unos y no llama a todos. Y empezamos a pensar, a meditar en la palabra, donde nos dice todo esto, porque no es solamente algo que sale de una mente, sino que es una forma en que se concentran. Y ya lo estaremos viendo, como les digo, el próximo mes vamos a estar estudiando, si Dios nos concede, y me concede suficiente cerebro para esto, y salud, vamos a estarles enseñando cómo la iglesia ha batallado a lo largo de toda su historia, porque las herejías empezaron desde los primeros décadas, cuando Pablo tiene que escribir para corregir cosas a los Gálatas, a los Corintios, a los Colosenses, porque las herejías estaban en la iglesia. Porque es cuando todo esto se está cumpliendo, personas que no conocían a Cristo y se juzgaban a sí mismos como maestros de la palabra. Bueno, la palabra dice que nos examinemos para reconocernos si estamos en Cristo, si pasamos la prueba. ¿Por qué yo digo que soy cristiano? ¿Me ha causado problemas? Sí, me ha causado problemas preguntarle a la gente. Yo tengo que dudar de la fe de una persona cuando vive como si no fuera cristiano, porque mi tarea es llevarle nuevamente al evangelio si es que lo ha dejado, o llevarle a los pies de Cristo si es que en verdad no se ha convertido. La pregunta es, ¿por qué razón va la gente a las iglesias? La respuesta, por muchas razones. Hay gente que va a la iglesia porque le gusta el ambiente. Hay muchachos que van a la iglesia para ver a las muchachas, hay muchachas que van para ver a otras muchachas y convivir, o van para ver a otros muchachos. El asunto es que los ambientes de jóvenes son muy atractivos muchas veces, los ambientes para los niños son muy atractivos muchas veces, porque una forma de evangelismo, que más bien es llenar iglesias, es jálate a los niños y luego te vas jalando a los papás, pero eso no garantiza que alguien se convirtió. Sin embargo, históricamente, bueno, por décadas, o al menos yo desde que soy niño, lo he visto. Tratar de hacer atractivo a los niños la iglesia porque luego los papás lo traen y entonces agarramos a los papás, se les habla el evangelio y empezamos a jalar gente poco a poco. Pero la realidad es que no se trata, y yo tengo esta filosofía y tengo que aclararla. La he señalado en ocasiones. No se trata de levantar iglesias. No se trata de llenar lugar de gente, se trata de edificar la vida de los creyentes, sean muchos, sean pocos, eso es lo de menos. Se trata de edificar la vida de creyentes, haya una iglesia grande o haya una iglesia pequeña. No es cuestión de levantar iglesias. Y aquí es donde empezamos nosotros a entender
¿Por qué razón hacemos lo que hacemos como iglesia? Y déjenme decirles algo. No es que lo que hacemos esté equivocado, pero lo que el mundo ofrece en cuestión de iglesias es más divertido. Porque no es lo mismo que a un niño le ofrezcas un jugo, bueno, esos que tienen colorante y todo eso, o le ofrezcas una bebida nutritiva ahorita que yo estoy con todo esto de las dietas, ¿no? No es lo mismo que le ofrezcas una comida sana que a que le des papas. ¿Qué va a preferir? No es lo mismo que a un cristiano le ofrezcas alimento verdadero o a un ser humano promedio, alimento verdadero de la palabra o diversión sin compromiso. ¿Qué va a elegir la persona? Oh, acá está más divertido. Yo he dado ese testimonio cuando yo estaba en segundo de primaria, creo que a esa edad uno tiene 7, 8 años, ¿no? Bueno, a mí me evangelizaron los católicos, no es que me haya convertido, pero mis compañeros de la escuela cuando me dijeron, entonces no eres católico, me dijeron lo siguiente que refleja todo el evangelismo actual. Vente a la católica, se pone más padre. Bueno, ese es el evangelio que hoy se convierte, se predica. El ambiente es bueno, te va a gustar, vas a ver cómo mi pastor predica bien bonito, etcétera. Tenemos que llevar a la gente a los pies de Cristo, pero eso primeramente empieza porque nosotros estemos convencidos de que hemos venido a los pies de Cristo, de que en verdad somos de Cristo, como dice el apóstol Pablo, porque hay aspectos que han cambiado en la vida de esta iglesia, precisamente porque lo que Dios está pidiendo de nosotros es que tengamos una convicción de que Cristo vale la pena por todo lo que tenemos que cambiar en nosotros. Las prioridades. Lo dijimos en Navidad. En Navidad la gente cómo celebra a Cristo. De muchas formas, menos acordándose de Cristo. ¿Pero qué se celebra? El nacimiento de Cristo. ¿Cómo se celebra Semana Santa? Haciendo muchas cosas, menos celebrando a Cristo. Bueno, no hacemos algo que pueda verse muy, porque finalmente tampoco es la cuestión de llenar el espacio constante, pero sí es el asunto de que vengamos agradecidos. Hemos dicho, hay 3 cosas que celebramos sobre Cristo, 3 cosas que se celebran, que el cristiano celebra. No está ninguna de ellas en la Biblia obligatoria. No las hacemos por obligación, las hacemos por gratitud, porque no van a encontrar ningún mandamiento respecto de ellas. Pero estas 3 cosas son su nacimiento. Celebramos el nacimiento de Cristo agradecidos, que siendo Dios, tomó nuestra propia naturaleza para identificarse con nosotros. La segunda que celebramos es su muerte. Y su muerte la celebramos y tenemos la fecha porque finalmente es un evento histórico y negar que fue en determinada fecha es negar que Cristo fue en verdad, vino a la tierra y estuvo en el momento histórico y padeció en la cruz y nosotros lo celebramos porque, como dice ahí, bueno, ya no puse el pasaje porque la impresora se reveló, pero estamos agradecidos que Cristo vino a dar su vida. Y la tercera cosa que celebramos de Cristo es su resurrección. Cada domingo del año la celebramos. No nos reunimos porque estemos cambiando el sábado por el domingo, porque la iglesia no está bajo la ley, de modo que tenga que guardar un día, entendiendo que cada día es de Dios. Ahora, hay cristianos, incluso reformadores, que se oponen a la Navidad, no se oponen a lo demás, pero el apóstol Pablo dice, hay quien considera todos los días iguales y lo hace para Dios, y hay quien considera un día superior a otro y lo hace para Dios. Y nosotros tenemos que tener claro, porque dice, sin embargo, cada uno esté convencido de lo que hace. Bueno, estamos convencidos de que hacemos esto porque estamos agradecidos con Dios por la obra de Cristo, pero el punto es, en verdad estoy agradecido porque reconozco que su muerte en la cruz fue por causa mía. No estamos celebrando ahorita Domingo de Palmas, etcétera, porque creo que ni eran palmas, eran hojas de, ¿cómo se llama? Bueno, ponían los mantos y ponían hojas de
Pues no creo que sí eran de Palma. Sí. Le dicen Domingo de Ramos. Sí, pero no eran ramos, eran palmas, por eso le dicen Domingo de Palmas. Bueno, pero celebramos estas 3 cosas sobre Cristo porque son los puntos que hacen totalmente la diferencia y son la base de su ministerio, de su obra redentora. Y tenemos nosotros que considerar, si soy de Cristo, yo tengo que empezar por ahí. Tengo que evaluarme, ¿soy de Cristo? Porque si lo soy, tengo que ajustar mi vida a ello. Así es que hay una cosa importante. Cada uno, vamos a tomar un momento para orar. Nadie tiene que levantar la mano, ni venir al frente, ni vamos a poner musiquita conmovedora. Cada uno, en este momento, medita en su corazón. Si es de Cristo, ¿por qué dice que lo es? Y no ha creído en Cristo, y si de pronto dice, bueno, es que en realidad he estado siempre en la iglesia, o viene por otras razones, es momento de convertirse a Cristo y decírselo a Dios. Entregar su vida a Cristo. Padre, nosotros creemos que la obra de Cristo no fue en vano. Que aquellos, Señor, a los cuales tú estás llamando, Señor, para vida eterna, irán a vida eterna, Padre. Pero es necesario que nosotros, como acabamos de leer en tu palabra, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y predicamos porque somos enviados para hacerlo. Pero Padre, el mismo evangelio que queremos que escuchen nuestros familiares, que queremos que escuchen nuestros amigos, que queremos que escuchen nuestros vecinos, que queremos que escuchen los extraños en la calle, debe ser el mismo evangelio que cambió nuestra vida. Porque entonces somos testigos y por lo tanto tenemos un testimonio. Ese evangelio debe haber cambiado nuestra vida, debe haber tocado nuestra vida, porque lo que encontramos en el mundo es muy atractivo, pero no va a cambiar a nadie. No venimos, Señor, y Jesús no murió en la cruz para entretenimiento del creyente, sino para que su vida fuera transformada. Por esa razón tenemos que ser primeramente creyentes en Cristo. Y en esta hora yo pongo en tus manos a cada uno de los que estamos hoy aquí orando, porque sabemos, Padre, que vivimos en un mundo donde hay verdaderas luchas, Señor. Donde decir que uno es cristiano nos llevará a tener confrontaciones que no buscamos, Señor. Nos llevará a puntos en los cuales la gente nos aborrecerá, porque Jesús mismo lo dijo, si el mundo me ha aborrecido a mí, también los aborrecerá a ustedes. Y por eso nosotros, Señor, estamos convencidos de que hemos creído en Cristo, si en verdad, Padre, el Evangelio ha hecho esta obra en nosotros y tú has obrado para que nazcamos de nuevo, para que seamos de Cristo. Y si alguno, Padre, que está en esta hora escuchando esta palabra, no ha nacido de nuevo, no ha venido a Cristo, Señor, te pedimos que obres fe en su vida, Señor, porque, Padre, creemos que esto que acabamos de hablar es lo que la palabra nos dice, que nosotros tenemos que meditar sobre nuestra pertenencia a Cristo. Y creemos, Padre, que tú lo has dicho en tu palabra por una razón importante, porque es necesario que nosotros vivamos como cristianos, porque hemos muerto y resucitado con Cristo, porque en verdad pertenecemos a Cristo. Padre, en tus manos pongo la vida y el corazón de cada uno, rogándote que te manifiestes en su vida y no te apartes en ningún momento, sino que les guíes para la redención eterna. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Confiamos. Hay una cosa importante. Todo lo que enseñemos, aprécienlo, evalúenlo. Si quieren, júzguenlo, pero medítenlo. Consideren si lo que estamos enseñando, si los materiales que les damos, en verdad se están sustentando en la palabra. Yo he dicho una cosa. Jamás he rehuido que alguien cuestione algo de lo que enseño o que alguien diga, pastor, yo encontré esto y explíqueme usted por qué la Biblia dice esto. Si hay algo que yo no conozco, tendré que estudiarlo. Pero esto es una cuestión importante. Si alguien tiene dudas sobre lo que estamos enseñando, es muy sano preguntar, porque significa que uno está poniendo atención. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, porque la oposición en el mundo
porque el engaño del mundo en la iglesia son reales. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y la primer parte que va a buscar derribar es nuestra relación con la palabra de Dios, porque a Dios lo conocemos mediante su palabra. Así es que esa es palabra que yo confío que ustedes aprecien, mediten, evalúen la razón por la que lo grabamos, y ahí viene en la página, dice que esa página y los mensajes están puestos para los que son de esta iglesia. Si alguien más lo bendice, qué bueno, pero no entramos en el punto de querer jalarnos gente de otras iglesias o de otros países, sino que es para ustedes lo que estamos publicando. Así es que aprécienlo y confío en Dios que este tiempo en verdad haya sido edificación para ustedes. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Yo le pido a mis hermanos de la alabanza que pasen y continuemos con este culto para edificación de nuestras vidas y para gloria de nuestro Dios.